Televisa presenta. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa cultural Conociendo Más de México. Recuerden que les habla su amiga Rocío García Ojeda. El día de hoy tendremos un programa verdaderamente importante para todos los mexicanos, ya que nos transportaremos al tiempo de la Revolución Mexicana. En este espacio hablaremos de varios conceptos que dieron origen a esa lucha que dejó historia. A continuación, mi compañera Karime Barrales nos hablará acerca de la importancia de ese momento en la historia para nosotros los mexicanos. Adelante, Karime, te escuchamos. Muchas gracias, Rocío. Hola, querido público televidente. Pues ahora yo les voy a dar una breve sinopsis de lo que fue nuestra Revolución Mexicana. Corre video. La huelga de Cananea en la mina de cobre de Cananea, propiedad de William C. Greene, inició el 1 de junio de 1906 y se dio por la explotación y la miseria que vivían los obreros. Campesinos y pioneros llegan al valle de Wilmette en la década de 1940 al programa Bracero a trabajar para agricultores y americanos por sueldos muy bajos. Estos trabajadores no tenían derechos laborales básicos. Porfiriato fue un periodo de la historia política de México durante el cual gobernó el país el general Porfirio Díaz entre 1876 y 1911. En la entrevista a Porfirio Díaz publicada por el periódico El Imparcial el 3 de marzo de 1908, el periodista Krugman pregunta a Díaz si pensaba reelegirse y sobre las inversiones extranjeras en México. La entrevista tuvo amplia difusión en la prensa norteamericana. Partido antirreeleccionista creado en 1909 para participar en las elecciones federales de México de 1910. Su ideología política era el antirreeleccionismo. Con ello se fundaron clubes antirreeleccionistas que también tenían como ideología el liberalismo social y el liberalismo económico. Francisco I. Madero, encarcelado y elegido candidato a la presidencia tras alcanzar un alto nivel de popularidad en las elecciones de 1910. Fue encarcelado por orden del gobierno de San Luis Potosí bajo los cargos de conato de rebelión y ultraje de las autoridades. Plan de San Luis era un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas, considerando agotados los recursos legales, desconociendo la reelección de Díaz en el cargo, anulando las recientes elecciones y convocando a nuevos comicios. Mientras tanto, Madero asumiría la presidencia provisional. La Revolución Mexicana, el 20 de noviembre de 1910, Madero lanzó el 5 de octubre de 1910 el Plan de San Luis, que rechazó la reelección y convocó a derrocar al dictador. El pueblo mexicano demostró fiel apoyo y se lanzó a la lucha armada el 20 de noviembre de 1910, encabezada por Emiliano Zapata y Francisco Villa. Porfirio Díaz se va a Francia el 25 de mayo de 1911, entregó el poder en México y se exilió en Francia, explicando que después de más de 3 décadas en el poder su salida obedecía a la insurrección del pueblo mexicano, ya que él deseaba evitar el derramamiento de la sangre. Francisco I. Madero llega a la presidencia el 6 de noviembre de 1911, asumió la presidencia de la República, cargo que ocupó poco más de 15 meses y que fue uno de los símbolos más notables en la vida nacional. El plan de Ayala, escrito por Emiliano Zapata y Otilio Montaño, firmado el 25 de noviembre de 1911, fue proclamado en Ayala, Morelos, el 28 de noviembre del mismo año en el manifiesto de la rebelión zapatista tras su ruptura con el iniciador de la revolución, Francisco I. Madero. Decena trágica, asesinato de Francisco I. Madero. Se conoce así al golpe de estado militar que tuvo lugar del 9 al 19 de febrero de 1913 para derrocar a Francisco I. Madero de la presidencia de México. Victoriano Huerta, el presidente usurpador. El general asumió el control de gobierno después de los asesinatos del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente José Pino Suárez. Muchos mexicanos empezaron a llamarlo el usurpador. Se negaron a reconocer su gobierno y se declararon en rebelión. Rebelión de la huertista que se inició en México por Adolfo de la Huerta contra el presidente Álvaro Obregón y su candidato a la presidencia Plutarco Elías Calles.
constitucionalista segunda etapa de 1913 a 1917 de la Revolución Mexicana, dirigida por Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otros. Convencionistas estuvieron mejor equipados en armamento y tuvieron más hombres para el combate. Por su parte, a los constitucionalistas solo les quedó negarse a entrar en batalla mientras se fortalecieron. El país prácticamente se dividió en dos zonas de influencia. Francisco Villa es vencido en 1915. La batalla de Celaya es la serie de encuentros militares decisivos para la Revolución Mexicana, entre la División del Norte encabezada por Pancho Villa y contra las tropas constitucionales al mando del general Álvaro Obregón del 6 al 15 de abril de 1915. La Constitución Política de 1917 fija los límites y define las relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial, entre los tres órdenes diferenciados del gobierno, el federal, estatal y el municipal. El artículo 27 sobre la tenencia de la tierra, primero la nación, pues es principio es de ella, en segundo de los pueblos, quienes la poseen, y propiedad por mandato constitucional. Como propiedad social, el artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Emiliano Zapata es asesinado el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos. Una emboscada preparada por Jesús Guajardo y oficial del ejército carrancista bajo las órdenes de Pablo González. Fue un asesinato de estado decidido y llevado a cabo desde el más alto nivel del gobierno mexicano, orquestado por el general González y del presidente Venustiano Carranza. En el plan de Agua Prieta, la Revolución Mexicana contra el entonces presidente Venustiano Carranza, proclamado por Plutarco Elías Calles el 23 de abril de 1920 en la ciudad de Agua Prieta. Carranza es fusilado a pesar de sus logros como el de una constitución. Carranza cometió una serie de errores que marcaron su presidencia y precipitaron su muerte en 1920. Obregón se convierte en presidente el 5 de septiembre de 1920 y se eligió con una mayoría abrumadora del 95.8 al general a candidato del Partido Laboratorista Mexicano, quien fue declarado presidente electo para un periodo de 4 años. Gracias, Karime, por compartir la importancia de este tema. En este momento tenemos en vivo desde la Ciudad de México al compañero Francisco Yabel, quien es un importante historiador, el cual se especializó en los temas de la Revolución Mexicana. Vamos contigo, Francisco. ¿Qué tema nos traes el día de hoy? Buenos días, compañera Rocío y amigos televidentes. En este día les hablaré sobre Porfirio Díaz y la importancia en la electricidad en México. La electricidad es el conjunto de fenómenos físicos relacionados con la presencia y flujo de cargas eléctricas. Este se manifiesta en diferentes tipos de fenómenos, como en los rayos, en la electricidad estática o en la corriente eléctrica. La electricidad se ocupa para las casas, las calles, el trabajo o dar movimiento a grandes motores eléctricos. Uno de los impulsos importantes de Porfirio Díaz fue la creación de plantas generadoras de energía, ya que ésta pudo dar luz artificial a la minería, a las calles y a las casas. En 1879 se instaló la primera planta termoeléctrica en la ciudad de León, Guanajuato. Otro hecho importante en la presidencia de Porfirio Díaz fue el 11 de diciembre de 1881, ya que por primera vez en la Ciudad de México se iluminó, ya que la compañía NIC puso 40 lámparas en las calles y 100 en la Alameda Central. En el Porfiriato llegaron muchas empresas transnacionales y esto ayudó al sector eléctrico a hacer un servicio público importante. Esto también ayudó a que los ferrocarriles se expandieran en todo el país. Estos desarrollos fueron muy importantes, pero solo Porfirio Díaz se benefició él y sus simpatizantes, olvidándose de la clase baja, de los pobres, y eso ocasionó que estuvieran en contra de él. Bueno, compañera Rocío, esto fue mi reportaje. Regresamos al estudio. Gracias, Francisco, por la información de este personaje tan importante. Pues bueno, televidentes, son las 7 de la mañana en punto. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos.
Disfruta y diviértete aprendiendo desde los más peques de la casa hasta los más mayorcitos, con el nuevo juego de la Revolución Mexicana. Corre a comprarlo, ya está disponible en tiendas. Ya estamos de vuelta para continuar con nuestro programa Conociendo Más de México. Tenemos a nuestro compañero Armando, quien nos trae información sobre los avances tecnológicos que sucedieron en la Revolución. Adelante, Armando, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te envío un saludo. Muy buenos días, compañera, y buenos días, compañeros. Rocío. Yo les hablaré un poco sobre los avances tecnológicos que surgieron sobre la Revolución Mexicana. Bueno, ¿cuáles fueron los avances tecnológicos que surgieron durante la Revolución Mexicana? Bueno, por su parte, la tecnología también fue pieza clave del conflicto, las armas y el ferrocarril. Fueron sus principales aportaciones. Si bien México contaba con un importante avance en las vías ferroviarias, y la mayor parte de las armas usadas en la Revolución eran portátiles. La más mortífera y letal era la ametralladora, y de ellos se usaron varios modelos como Madsen, Lewis, Colt norteamericana y Vickers inglesa, y de las preferencias era ametralladora Vickers y ametralladora Colt. Les hablaré un poco sobre la tecnología que surgieron durante la Revolución y cómo se parece que evolucionando cada día. Para lo cual, la tecnología, la revolución en el siglo. En 1904, del radar Christian Holzmeier, primer sistema anticolisión de búsqueda usando ondas electromagnéticas. 1942, misil Guido. 1945, bomba atómica. 1946, computadora digital electrónica. 1947, horno microondas. 1949, avión a chorro. 1950, televisión a color. 1952, bomba de hidrógeno. 1954, vacuna contra la poliomielitis. 1959, circuitos integrados. 1960, láser. 1966, corazón artificial, Michael Helix de Walker. 1972, microprocesador. 1975, fibra óptica. Bueno, yo les hablé un poco sobre los avances tecnológicos que surgieron durante la Revolución y los avances que surgieron durante la Revolución, y cada vez cómo iba evolucionando la tecnología. Antemano sería todo mi noticia, y regresamos contigo al estudio, Rocío. Muchas gracias. Gracias, Armando, por tu grandiosa información. ¿Recuerdan que al inicio del programa les comenté que nos transportaríamos a los tiempos de la Revolución? Pues a continuación les traigo una breve entrevista de un personaje que no muchos conocen, pero que fue importante en la historia y en la vida de Francisco Villa. Muy buenos días, pues como ven nos hemos transportado en el tiempo. Traemos una breve entrevista, espero sea de su agrado. Es un personaje que no muchos conocen y le damos la bienvenida. Comenzamos. ¿Quién es Luz Corral para la Revolución Mexicana? Buenos días, mi nombre es María de la Luz Corral Fierro y no muchos me conocen, pero fui un personaje importante para la Revolución, ya que mi esposo fue Francisco Villa, quien es uno de los principales integrantes de la Revolución. ¿Qué fue o quién fue usted en la Revolución Mexicana? Fui la séptima esposa de Francisco Villa. ¿Dónde conoció usted al famosísimo Pancho Villa? Lo conocí cuando apenas tenía 17 años y no fue en ese momento cuando nos casamos, sino hasta 2 años después. Y
pues sí. ¿Por qué la conocen como la esposa legítima de Villa? Me conocen así ya que yo fui la única con la que se casó tanto por la iglesia como por el civil. Entonces por eso me conocen como la legítima. Muy bien. ¿Usted sabe o cuéntenos un poquito más de algunos aportes de su esposo para la Revolución Mexicana? En 1910 se unió a la causa de Francisco y Madero en su lucha contra la revolución contra Porfirio Díaz. También defendió y prometió a los campesinos la devolución de sus tierras, al igual que Pancho Villa apoyó la presidencia progresiva de Madero y se halló a las tropas de Venustiano Carranza. Escucharon muy bien, son muy buenos aportes los que hizo Villa. Y después, señora Luz, ¿qué hizo usted cuando su esposo murió? Antes de morir, él compró la casona La Quinta Luz para mí. Entonces, pues, cuando él falleció, yo tuve que rentar la mitad de la casa porque, pues, era muy grande para mí. Y la parte se puede decir que como el vestíbulo, se convirtió en un museo en donde estaban las pertenencias de él, como armas o cartas y ese tipo de cosas. Pues fue un gusto tenerla aquí, o más bien nosotros transportarnos hacia usted. Gracias por esta entrevista. Esto es algo muy importante para todos los mexicanos, saber quién fue su esposo y saber y conocer ahora de usted también. Muchas gracias. Gracias, espero les haya gustado, nos vemos pronto. Volvemos al estudio, espero les haya gustado esta pequeña entrevista. Gracias Luz Corral por permitirnos realizar esta pequeña entrevista. Seguimos con más. Desafortunadamente, en esta revolución hubo muchos decesos de mexicanos, pero mi compañero Brandon nos trae la información completa acerca de este tema. Te escuchamos, Brandon. Muy buenos días. Muchas gracias, Rocío. A continuación, yo les presentaré una gráfica de las muertes que hubo durante la Revolución Mexicana del periodo 1910 a 1917. Se tiene registrado un aproximado de 2 millones de muertes durante toda la revolución, de las cuales la mayor parte fue por enfrentamientos que hubo entre los dos bandos, los que apoyaban a Porfirio Díaz y los que se oponían a su mandato. El año de 1914 cuenta con 410,000 muertes y el año de 1915 con 360,000 muertes, siendo estos 2 años los registros más altos en muertes durante toda la revolución. Además de muertes por enfrentamientos, se tenían muertes por enfermedades, falta de alimento, falta de agua, el cansancio que presentaban las personas que participaron en todo este evento, sumando así un total de 1.660.000 muertes. En mi gráfica, de color azul están representadas todas las muertes que hubo por enfrentamientos de los bandos, y de color naranja las muertes por enfermedades o algún otro factor. Durante toda la revolución hubieron muertes de personajes importantes como Hermano Cerdán en 1910, Francisco y Madero, Belisario Domínguez, estos en 1913, Porfirio Díaz y Pascual Orozco en 1915 y Victoriano Huerta en 1916, entre otros más que dieron la vida por este suceso. Esta es la información que tengo para ustedes. Espero les haya servido. Regreso contigo al estudio, Rocío. Gracias, Brando, por tu información tan completa. Este programa también contiene un poco de humor. Mi compañero Marco Antonio nos trae un pequeño sketch. Esperamos sea de su agrado. Adelante, Marco. Muy buenos días. Muchas gracias, Rocío. Estamos desde el Monumento a la Revolución y ahorita les voy a presentar un pequeño sketch sobre 2 personajes. Espero que les guste. ¡Córrela! Then you are Doroteo Arango. I am better now of Francisco Villao. And what are you? I am Emiliano Zapata, arts now of Caudillo del Sur.
and leader of the Southern Army. I am the army leader of the Northern Division. I am in the fight of the ring on the person because the land belongs to those who work it. I am fighting for the rights of the workers and the people of the Mexican because the country would the government be someone who really loves the people and the land, share the wealth on the progress. What do you think with me in October in Aguascalientes? The right and agreement for the good of art Mexicans. Okay, see you in Aguascalientes. Zapata, that Aguascalientes convention, what's it failures? Yes, I work for you in Xochimilco. In December, do for a pub to make a counter attack against the constitutionality. Espero que les haya gustado. Saludos. Regresamos contigo al estudio, Rocío. Gracias, Marco, por tu muy divertido sketch. Pues, queridos televidentes, lamentablemente hemos llegado a la etapa final de nuestro programa. Espero que les haya gustado este viaje en el tiempo hacia una historia que marcó a los mexicanos. Que tengan un muy buen día. Nos vemos pronto en su programa Conociendo Más de México.